día de hoy. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre un poquito de la sangre, que yo creo que eso sí ustedes pues están mucho más familiarizados, peso por peso, desde el punto de vista del laboratorio, pedir un hemograma, eso es una cuestión que es de rutina, porque lo otro que hemos revisado también, el tema de los electrolitos, sodio, potasio, eso también es de rutina, entonces más o menos ya ustedes van teniendo el concepto, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana ya saben por qué el paciente se le pide un sodio, por qué se le pide un potasio, conocen las implicaciones clínicas de la alteración de estos electrolitos, o sea, por qué es importante reponer un sodio, por qué es importante reponer un potasio y cómo funciona en el cuerpo esa reposición. Es importante eso porque si no el día de mañana usted va a recibir el laboratorio, usted se convierte en una especie de máquina. Tira el potasio, tira el sodio, tira. ¿Y por qué lo estás haciendo? Pues no sabes, ¿no? Entonces eso es un problema, la verdad. La idea es que ustedes no sean máquinas, la idea es que usted entienda el contexto de por qué se le está haciendo algo al paciente. No que sea un experto per se, porque tampoco es que full su área, pero que sí tenga, aunque sea, la noción. Entonces, en ese sentido, vamos a el día de hoy correlacionar esto con el tema de la sangre, porque la sangre es una cuestión eh, que es del día a día para, para el área de salud. ¿Okay? Vamos a ver entonces ciertas implicaciones. Esta clase, peso por peso, solo. Esta clase, peso por peso, la voy a dar en una sola clase, pero me parece que es mucho. Así que bueno, para que sea más fácil para ustedes y por supuesto más fácil para mí, la dividí en dos partes. Entonces, hoy vamos a hablar esencialmente de la serie roja o de la serie eritroide y entonces en otro punto o en otro tiempo hablaremos de los leucocitos y un poquito las plaquetas y la coagulación, un poquito, porque esa coagulación es un tema que a mí siempre no me gusta, pero bueno, lo básico, lo mismo que siempre, porque estos principios, no es fisiopatología dura y pura que si me ponen a dar esto me niego. Principios me gustan más, cosas básicas. Entonces yo me imagino que esta imagen a la derecha es una con la que usted, hasta este punto, asumo yo que usted está familiarizado, ¿no? Usted conoce con un frote de sangre periférica, tú vas a ver los eritrocitos y verás a ver algunos leucocitos, como este que está acá, un clásico neutrófilo. Le llaman polimorfo nuclear. No es que él tenga muchos núcleos, sino que el núcleo de él se divide en varios lóbulos. Entonces la morfología varía, por eso es que la palabra polimorfo, o sea, de muchas formas del núcleo, ¿ok? Entonces el citoplasma de él es pálido y dependiendo de la calidad de la tensión, verás que en su citoplasma tienen muchos gránulos. Esos gránulos tienen la maquinaria necesaria para que el polimorfo nuclear neutrófilo cumpla su función. Que su función es fagocitar bacterias. Entonces, cuando él se las come, él tiene que destruirlas. Y esa destrucción la logra gracias a sus gránulos, que son los azurófilos y los gránulos secundarios. Ahorita mismo se me va la idea específicamente cuál es cuál. Pero bueno, yo creo que eso lo discutiremos en la próxima parte de este módulo. También están las plaquetitas ahí que también son importantes para el tema del tapón plaquetario. Ya hemos hablado un poquito de las plaquetas cuando discutíamos el tema de la angina y el tema de la enfermedad coronaria. Y bueno, hoy vamos a hablar es de los eritrocitos, ¿no? Entonces, a manera de introducción, todo lo que veremos en este módulo va a incluir el día de hoy los eritrocitos, pero hablaremos de leucocitos, plaquetas, algo de la coagulación y veremos los órganos linfoides más importantes, que son la médula ósea, los ganglios linfáticos y también algo de órganos linfoides secundarios como el vaso. Usted sabe que este eritrocito es rojito porque él está lleno de hemoglobina. Esa hemoglobina tiene la función de transportar el oxígeno hacia todos nuestros tejidos. El eritrocito se ha especializado en eso. Dicho de otra forma, un poquito más científica, él ha alcanzado una diferenciación terminal. Tú ves que en su citoplasma no hay núcleo, no hay mayores organelos, o sea, el tipo es especialista puramente en transportar oxígeno. O sea, es una célula súper especializada en eso y obviamente es súper abundante. Eso es lo que veremos el día de hoy. Veremos después un poquito la otra clase, los leucocitos, que hay bastantes. Hay linfocitos, hay neutrófilos, hay eosinófilos, etcétera, etcétera, etcétera.
cada uno con una función clave en nuestro sistema inmune. Veremos también un poquito las plaquetas y los factores de coagulación. Por ejemplo, si tú agarras ahorita, te vas a cocinar y te cortas, eventualmente la herida esa o la lesión esa, esto sangra, ¿ok? Pero con el tiempo deja de sangrar. ¿Cómo se logró que parara de sangrar? Gracias a la acción de las plaquetas y el factor de coagulación, que forman un tapón plaquetario que sella la herida y evitan que tú te desangres. ¿Okay? Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque si no fuera por las plaquetas y los factores de coagulación, Dios mío, tú sangras chiquito en el dedo y te desangras ahí, como si fuera un carro cisterna. Entonces, eso fuera incompatible con la vida. Veremos también la médula ósea como un órgano o una región anatómica fundamental. En la médula ósea están todos los precursores o la gran mayoría de los precursores de todos los elementos celulares de la sangre. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes pérdida de algún elemento, por ejemplo, en el paciente con anemia, la médula ósea aumenta su actividad para producir más eritrocitos para poder eh, suplir esa pérdida o esa ausencia de eritrocitos. Entonces, la médula ósea tiene que estar íntegra, porque si yo tengo una enfermedad en la médula ósea que me evita a mí la hematopoiesis, entonces no voy a poder corregir esas deficiencias o esos niveles bajos de cuentas en sangre periférica. Hay ciertas situaciones en las cuales se reclutan otros órganos para poder realizar esta función de hematopoiesis. Un buen ejemplo es en el periodo fetal, el vaso y el hígado tienen función en la hematopoiesis. La hematopoiesis es la producción de nuevos elementos de la sangre. El vaso también funciona como una especie de filtro. En el vaso también hay ciertas bacterias encapsuladas que van y son destruidas ahí. Y el vaso también es como una especie de filtro selectivo. El vaso agarra los eritrocitos que ya están muy viejos, que son defectuosos, y entonces los elimina. Es que los eritrocitos no son eternos. Ellos tienen una vida promedio que ronda los 120 días. Pasado esos 120 días, más o menos, su membrana ya no es tan flexible, ya no se deforma con tanta facilidad, porque usted sabe que el eritrocito tiene que deformarse para poder pasar a través de los capilares más chiquititos. Entonces, la membrana de él tiene que ser flexible, tiene que ser maleable. Entonces, al cabo de los 120 días, esa flexibilidad se va perdiendo progresivamente hasta que llega el punto que el eritrocito, pues, ya no puede hacer trabajo. Entonces, cuando él cumple su función, cuando él termina su servicio, él va al vaso y entonces en el vaso es eliminado, ¿ok? Entonces se utilizan su materia prima para poder sintetizar más eritrocitos. Eso ocurre a cada rato, ¿okay? En cuestiones fisiológicas. Entonces, puede que si el vaso falle, haya problemas con esta función, ¿okay? Puede ser, puede ser, puede ser. Y después veremos un poquito los ganglios, ¿no? Los ganglios linfáticos son estaciones donde se aglomeran muchos leucocitos, ¿okay? Mucho tejido linfoide. Y entonces en ese sitio son como si fueran unas bases así del ejército, donde se analiza el enemigo, donde se estudia el enemigo y donde se idea o donde se fabrica un plan para poder luchar contra el enemigo. ¿Okay? Eso es lo que más o menos se hace en el ganglio linfático. Bien. Habiendo dicho esa pequeña introducción breve, vamos a hablar así del eritrocito como tal, o de la serie roja. Bien. Como le dije, ¿no? El eritrocito tiene su carácter tintorial tan característico, tan bonito, que es todo rojito. ¿Por qué? Porque él perdió la gran cantidad de organelos y esencialmente está lleno de pura hemoglobina. Que esa hemoglobina sirve para transportar el oxígeno que es vital para todos nuestros tejidos. El eritrocito, como ya mencioné en la parte anterior, se produce a partir de sus precursores que se encuentran en la médula ósea. Usted sabe que esto ocurre en función o bajo la estimulación de la eritropoyetina, que ya discutimos nosotros en clases anteriores, que se produce en el riñón. Entonces, cuando tú necesitas eritrocitos, tu riñón produce eritropoyetina, eso manda esta señal a la médula ósea y entonces los precursores que están en la médula ósea, sobre todo los normoblastos y compañía, se diferencian en eritrocitos que son expulsados de la médula ósea para que vayan a cumplir su función en la sangre periférica. Importante esto,
eso ocurre en función de un estímulo, ¿ok? O sea, tiene que ser bien regulado, porque si no, puede que termines con demasiados eritrocitos y eso también es patológico. Si no me equivoco, vamos a discutir un poquito de eso al final de la clase. Entonces, esto es lo que debe ocurrir de forma normal, ¿ok? Lo fisiológico. Nosotros lo que vamos a prestar atención es entonces a las cosas anormales, a las cosas patológicas. Y cuando hablo de cosas anormales del eritrocito, la palabra clave es anemia. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el asunto tricky aquí? Que la anemia no es una entidad única. O sea, si estuviéramos un poquito más especializados aquí, aquí hubiera una clase, un módulo entero de abordaje de la anemia. Es una cosa bien tediosa que la verdad es que yo nada más voy a mencionar las generalidades desde el punto de vista estrictamente biológico. Pero darle tratamiento, estudiar, etcétera, bueno, eso es para los médicos clínicos. Yo soy médico de laboratorio y me gusta que sea así. A mí no me gusta el paciente, yo siempre se los digo. ¿Por qué hay anemia en términos generales, así bien burdos, bien gruesos? Pues porque hay disminución en el número de eritrocitos. ¿Y por qué pasa eso? Eso es lo que veremos. O porque tienes tus eritrocitos, pero los eritrocitos no están funcionando bien. O por qué no, las ambas. ¿Ok? La pregunta es ¿por qué ocurre esto? Lo contrario también puede ocurrir. Puede que tú tengas un aumento anormal de eritrocitos. Entonces, eso forma parte del grupo de las familias de las policitemias. ¿Ok? Que también lo veremos al final de la clase. Bien, vamos a hablar de la anemia. ¿Por qué hay pocos eritrocitos? Entonces, ¿cuál es el problema con la anemia? En la anemia, la persona o el paciente tiene una menor capacidad para llevar oxígeno a los tejidos. Pues porque no tienes eritrocitos o tus eritrocitos son disfuncionales. Por alguna razón que vamos a estudiar a lo largo de la clase. El punto es que el oxígeno no va a llegar a los tejidos o va a llegar de una forma inadecuada. Entonces vienen las preguntas en verde, ¿no? ¿Cómo el cuerpo compensaría esto? Y tiene que ver con las clases que ya hemos visto hasta este momento. O sea, ya usted sabe qué órganos pueden, por así decirlo, controlar el oxígeno y el flujo de sangre. Obviamente, todo lo que es el sistema corazón-pulmón. Y tú también sabes ahorita con la clave de la eritropoyetina, sabes que el riñón también tiene un papel importante en el manejo de la serie roja. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, muchos eritrocitos significa más transporte de oxígeno. O sea, todo bien. Pero ¿qué pasa si tengo pocos eritrocitos? Entonces voy a tener menos posibilidad de poder transportar ese oxígeno. Entonces eso es un problema. Entonces, como esto está fallando, mis otros órganos van a tener que compensar. Vamos a ver qué ocurre. Bien. ¿Cómo nuestro corazón respondería a la anemia? ¿Okay? El paciente está con 2 eritrocitos en sangre. ¿Qué hace el corazón entonces? Se recuerda que el corazón bombea sangre. Entonces, si tú tienes pocos eritrocitos, el corazón va a tratar de hacer que esos 3 eritrocitos que tiene recirculen lo más rápido en el cuerpo para que lleven oxígeno con más velocidad, el poquito que tienes, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo logra eso? Pues latiendo con más velocidad, latiendo más rápido. El corazón late más rápido y entonces recircula esa sangre con más velocidad. Entonces, eso puede ocurrir en una persona con anemia. O sea, el tipo puede estar basalmente taquicárdico. Y peor, si lo pones a hacer esfuerzo, o sea, es anormal la taquicardia que tiene. Entonces, un paciente con anemia que no se ha estudiado puede debutar con una taquicardia, ¿ok? Porque el corazón está tratando de recircular esos 3 eritrocitos en su mayor esfuerzo. Entonces, el paciente está aquí sentado. Bueno, yo tengo mi taquicardia porque estoy hablando, y eso toma algo de esfuerzo. Mira, no tengo el reloj, ahorita me lo pongo para ver cuánto está. Pero, por ejemplo, si yo estoy sentado en la televisión, yo no tengo por qué tener taquicardia. ¿Me explico? Una frecuencia cardíaca basal normal. Pero si yo tengo una taquicardia basal que no mejora, y yo siento que me canso muy rápido, bueno, eso hay que estudiarlo, porque puede ser que lo que me esté causando eso sea una anemia de fondo. Entonces, el paciente anémico puede estar taquicárdico, pero ya usted sabe de las clases anteriores que taquicardia no es igual a anemia, ¿ok? La taquicardia es un signo que ocurre en otras entidades. Es importante conocerlo. Entonces, otra cosa importante es que nuestro cuerpo hace una especie de triage. O sea, hay órganos que, entre comillas,
son más importantes que otros. ¿Okay? No los voy a enumerar cuáles son más importantes, solamente le voy a decir que obviamente el cerebro es el órgano más importante. O sea, en un momento de deprivación de oxígeno, la prioridad es agarrar el poquito oxígeno que hay y llevarlo arriba hacia el cerebro. Entonces, los órganos que no requieren tanto oxígeno pueden ponerse en stand-by, pueden esperar. Un ejemplo es la piel. La piel, que es resistente a la hipoxia hasta cierto punto, se puede quedar sin su aporte de sangre al 100%. Entonces, la piel y los tegumentos, mucosa, etcétera, agarran la sangre y la derivan hacia el órgano prioritario. Por eso es que una persona con anemia puede estar pálida, porque la sangre se está derivando hacia los órganos que son más importantes. ¿Okay? Es una razón de por qué el paciente puede estar pálido. Otra cosa interesante es que esto cansa, ¿ok? Tú necesitas llevar de forma rápida oxígeno a los tejidos. Entonces, sobre todo cuando tu cuerpo entra en algún tipo de demanda o esfuerzo, el mejor ejemplo es que te vayas a la cinta costera y te pongas a correr 3 kilómetros. Si tienes anemia, eso te va a cansar mucho más, porque tu corazón va a estar sobregirado en trabajo para poder suplir a tu cuerpo con el oxígeno que ahora demanda más en un estado de ejercicio o de esfuerzo. ¿Okay? Entonces, tú antes que aguantabas correr 3 kilómetros, ahora no aguantas ni uno. ¿Por qué? Porque tienes menos eritrocitos y te cansas con más facilidad porque tu corazón y tus pulmones están sobregirados, están sobrecargados para poder suplir ese oxígeno. Entonces, que tú haces disnea con más facilidad puede orientar a que tengas una anemia o un problema hematológico de fondo. Entonces, en este contexto, ¿qué hacen los riñones para responder a esto? Bueno, ya usted conoce esa pregunta. Okay, usted recuerda que el riñón produce eritropoyetina para estimular a la médula ósea a producir más eritrocitos en un esfuerzo de suplir esa falta. Claro, eso en papel parece algo útil, pero si yo estoy perdiendo eritrocitos y estoy produciendo más, o sea, hasta que yo no corrija la causa de la pérdida de eritrocitos, el problema no se va a resolver, ¿ok? Tu médula ósea puede producir todo lo que quiera, pero si sigo perdiendo, o sea, no voy a resolver el problema. Tengo que averiguar qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué estoy perdiendo eritrocitos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, a manera de resumen, dijimos que la anemia te puede producir taquicardia, ya sabes por qué, y también puede haber palidez y puede haber disnea, a forma de resumen. Son síntomas generales que no son exclusivos de la anemia, pero que te pueden orientar hacia. Bien, hablando un poquito de esto que usted, pues, sí le va a tocar manejar, pues, diría yo que todos los días, estas variables que son la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, yo les digo que a mí no me gusta ponerle valores fijos porque van a variar dependiendo de laboratorio a laboratorio, pero siempre se manejan en rangos, ¿ok? Por eso que no son valores fijos, son rangos. Entonces, en hombres, una hemoglobina normal sería de 13.5, 17.5, más o menos. Repito, es variable en ese promedio. Y en mujeres un poquito menos, 12, 16. Puede variar, repito. De repente usted conoce otra bibliografía, pues no está mal. O sea, depende de cada laboratorio. Otra variable que es importante es el hematocrito. Recuerda que en la sangre hay muchos elementos, no solo eritrocitos, hay leucocitos, hay plaquetas, hay proteínas, hay albúmina, hay factores de coagulación. Entonces, el hematocrito se refiere realmente a la masa que corresponde exactamente a eritrocitos y se calcula en porcentaje, ¿no? Para hombres hasta 53% y mujeres un poquito menos, ¿ok? Entonces, son variables que te dan a ti hablando de la anemia, cuando están disminuidos, pues te ayudan a ti a decir, bueno, este paciente anémico, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, ¿no? Lo contrario también puede ocurrir, puede que esos valores se vayan por encima y entonces el paciente tenga una policitemia. Bueno, ya eso es, hay que estudiar por qué está ocurriendo esto. Bien, vamos a ver qué cosas pueden entonces causar que yo pierda eritrocitos o que mis eritrocitos no funcionen adecuadamente. Lo primero es que la producción de eritrocitos esté fallando. Entonces, para eso tenemos que saber dónde se produce el eritrocito o cómo se produce. Bueno, puede ser que la médula ósea tenga algo que está fallando, puede ser, ¿no? Entonces, si mi médula ósea falla,
puede que yo tenga anemia, entre otras cosas. Puede ser también que mi riñón tenga un problema al producir eritropoyetina. Entonces puede ser que el problema sea esa eritropoyetina. Como vimos que puede presentarse en un paciente con falla renal. La otra cosa es que los eritrocitos necesitan materia prima para sintetizarse. Entonces, esa materia prima la resumiremos en 3 simples elementos: vitamina B12, los folatos como el ácido fólico y el hierro. Si alguno de esos elementos falla, el paciente te puede llegar a hacer en cierto momento una anemia. Y hasta que no lo corrijas o lo repongas, entonces el paciente va a permanecer anémico. La otra cosa puede ser lo obvio. Puede ser que el paciente esté sangrando y eso sea obviamente una causa directa de anemia. Digo, ¿no? Puede ser que sea un sangrado evidente. Por ejemplo, un paciente que le meten un balazo, es obvio que el tipo va a quedar anémico porque eso bota sangre. Es una cuestión evidente. Ahí no hay que estudiar muchas cosas. ¿Okay? El problema es cuando el sangrado es oculto y no es evidente. En el caso de un paciente que tenga, por ejemplo, un sangrado colorectal por un cáncer que no ha sido estudiado, y el asunto no es que el paciente vaya al baño y va a defecar sangre pura, es que la sangre se mezcla con las heces y entonces no es una cosa tan evidente. O puede ser que el paciente tenga una úlcera sangrando, un sangrado oculto que no ha sido estudiado. Entonces, paciente, pues como eso no provoca mayores síntomas, entonces el paciente ha vivido con eso mucho tiempo hasta que ya la anemia pues está muy avanzada y es muy sintomática. Lo otro que puede ocurrir es que mis eritrocitos, perdón, se están destruyendo. ¿Por qué? ¿Okay? Se llama hemólisis, hemo de sangre, lisis de destrucción. ¿Okay? Lo otro puede ser que mis eritrocitos que se producen están defectuosos. ¿Ok? O sea que algún componente del eritrocito, la membrana plasmática, la hemoglobina, puede que esté defectuoso. Entonces, peso por peso, tengo la cantidad de eritrocitos normales, pero no me sirven, ¿no? Entonces, esto también me puede llevar a una anemia, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de desarrollar una por una, bueno, la más importante, no puede ser una por una porque no terminamos. Vamos a desarrollar la más importante de esta causa, ¿ok? Y repetiremos una y otra vez los conceptos porque la verdad es que esa es la mejor manera de aprenderse esto, leyéndolo una y otra vez hasta que eventualmente te cale algo. Y obviamente viene una práctica, ¿no? Pero obviamente, pues, vamos a decir, en un taller llegamos a alcanzar eso. No se los prometo porque ya el curso se está acabando. Bien, comenzaremos estudiando que hay una disminución en la producción de eritrocitos. Entonces usted sabe que el eritrocito y compañía se producen en la médula ósea bajo la estimulación de la eritropoyetina que se produce a su vez en los riñones. Entonces, una causa de anemia puede ser que hay un problema con la eritropoyetina o que haya un problema con la médula ósea. En el caso de la eritropoyetina asociada a la falla renal, tú sabes que el paciente no va a tener solamente ese signo aislado de anemia. Hemos discutido en las clases anteriores que el paciente con problemas renales tiene otro montón de alteraciones, alteraciones a nivel hidroelectrolítico y alteraciones a nivel de la creatinina y también pudiera ser del BUN. Entonces, eso te orienta a que entonces, cuando tienes todas estas alteraciones, puede ser que la causa de anemia sea el riñón, ¿ok? Te va orientando hacia eso. Bien, vamos a ver en función de la médula ósea. ¿Para qué dice en verde aquí? ¿Qué causaría disminución de la producción de eritrocitos en la médula ósea? ¿Ok? Entonces es importante que tú conozcas qué ocurre en la médula ósea. Vamos a ver si le puedo compartir esto para que usted entienda mejor. Entonces vámonos acá a Safari. Vamos a repasar un poquito de histología para que usted entienda qué puede ocurrir. Voy a compartirle para que usted vaya viendo. Safari, Safari, aquí está. Acá, Histology Guide. Bien, vamos a buscar una médula ósea. Huesos como tal no hay, pero creo que este funciona. Bone marrow, médula ósea. Bien, esta es una médula ósea normal.
desde arriba, desde las alturas, desde 40.000 kilómetros, esto se ve rojo, porque son los elementos hematopoyéticos y hay grasa en la médula ósea. Entonces, entre más envejecemos, mayor cantidad de grasa hay. Eso es perfectamente normal, eso es fisiológico. Entonces, cuando nos vamos acercando aquí en la médula ósea, si sabemos lo que estamos haciendo, para que cargue, vamos a discernir varios elementos en esa médula ósea. Estos más grandes de acá son los megacariocitos. Estos negritos que están acá son las eritroides, sobre todo los normoblastos, y los otros que no podemos distinguir probablemente pertenecen a la serie de granulocitos. Granulocitos en sus distintos estadios de maduración. Por ejemplo, acá tienes neutrófilos maduros ya, pero tienes algunas formas en banda, ¿ok? Algunos más grandes serán ya mielocitos, metamielocitos, etc. El punto es que todos estos son precursores de los elementos maduros que tú tienes en sangre periférica. O sea, así es como se ve una médula ósea normal. Está lleno de componentes que se diferencian en elementos maduros. Entonces, si hay un problema aquí, obviamente en sangre periférica habrá una consecuencia. Vamos a regresar acá a la diapositiva. Y entonces, ¿qué ocurre? Puede que la médula ósea esté ocupada por algo que no permita que los precursores estén ahí. Por ejemplo, en una leucemia, ¿ok? ¿Qué es una leucemia? Es un tipo de cáncer de la sangre en donde la médula ósea se llena de precursores de leucocitos, se llaman blastos. ¿Qué ocurre? Esos blastos desplazan los elementos normales de la médula ósea. Puede que desplacen a los elementos como los precursores eritroides. Y si los precursores eritroides son desplazados por la leucemia, entonces no vamos a tener forma de sintetizar glóbulos rojos maduros. Entonces que el paciente con leucemia puede estar anémico. Otra cosa que puede tener este paciente con leucemia, no solamente desplazas a los elementos de la serie roja, también desplazas a los elementos normales de la serie de leucocitos. Entonces, todos los leucocitos, todo el sistema inmune con leucocitos va a tener algún grado de problemas dependiendo de qué tan infiltrado esté ese paciente. Lo mismo aplica con el paciente con la parte de megacarocitos. El megacarocito es el precursor de las plaquetas. Entonces, si los megacarocitos están desplazados por la leucemia, no vas a tener plaquetas en sangre y entonces el paciente puede tener tendencia al sangrado. Por eso es que la leucemia debuta así. Sangrados que son anormales, que no, también con infecciones a repetición o con anemias que no mejoran. O sea, hasta que eso hay que estudiarlo. Chao. La otra cosa que puedes tener es, por ejemplo, una metástasis a médula ósea. El punto es que tienes algo en la médula ósea que ocupa espacio y desplaza los elementos normales. O un mieloma múltiple, que es una neoplasia celular plasmática, ¿ok? La contraparte puede ocurrir en una anemia aplásica, que es lo que tienes aquí a la derecha. Esta es una médula ósea que es pura grasa, ¿ok? Es pura grasa, no hay elementos hematopoyéticos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, hay ciertos procesos autoinmunes que pueden producir esto, ciertos medicamentos. El punto es que no hay precursores de nada en la médula ósea, incluyendo precursores eritroides. Y si no hay precursores eritroides, obviamente no va a haber eritrocitos maduros en sangre. Entonces, en la anemia plástica, no solamente no hay eritrocitos, no hay leucocitos y no hay plaquetas. O sea, cuando haces un hemograma a ese paciente, todo está abajo. ¿Okay? Es una pancitopenia, ¿no? Pan de todo, cito de célula, peña de falta. O sea, te faltan todas las líneas de células de la sangre. Entonces, eso hay que estudiarlo, pues, porque el paciente está pancitopénico. Y lo otro que puede ser que ya mencioné es que te falte la materia prima que son necesarias para la producción de eritrocitos, la vitamina B12, el ácido fólico o el hierro. Bien, ya discutimos entonces qué ocurre más o menos en cuando algo ocupa un espacio en la médula ósea. Por ejemplo, esto que tienes en sangre, todo lo que tú ves acá, son puros blastos. En la sangre periférica no debe haber blastos. Es más, si tú ves blastos en sangre periférica, imagínate cómo está la médula ósea. O sea, si la médula ósea liberó blastos, quiere decir que la médula ósea está full de blastos. Entonces, desde el punto de vista morfológico,
ves que el blasto lo comparas con un eritrocito. Por eso es importante saber cómo mide un eritrocito. Un eritrocito mide 7.35 micras más o menos. Por ahí va la cosa, 7.2, dependiendo de dónde lo busques. Entonces lo comparas versus el tamaño del blasto. ¿Okay? Ves que en este blasto caben fácil 3 eritrocitos. Los blastos son células grandes. La otra cosa que tiene el blasto es que tiene un aumento de la relación núcleo-citoplasma. O sea, ese blasto que tú ves ahí es puro núcleo. Y él tiene un ring de citoplasma, poquito citoplasma. ¿Okay? Entonces, otra cosa, ese blasto puede tener nucleolo, que son estructuras dentro del núcleo, y puede tener gránulos dependiendo de qué tipo de blasto sea. Importante, cuando yo veo esto, yo no te puedo decir a ti, esa es una leucemia mieloide aguda, o es una leucemia linfoblástica aguda, o es una monocítica o una monoblástica. No, porque desde el punto de vista morfológico, los blastos son muy parecidos. Sí es cierto que entre linfoblasto y mieloblasto hay diferencias sutiles morfológicas que te van a distinguir uno de otro, pero la morfología solamente te dice, allí hay una leucemia aguda, ¿ok? Yo utilizo otras técnicas para ver este blasto del punto de vista fenotípico, a qué línea pertenece. Y para eso, la mejor herramienta que existe es una que asumo que ya usted conoce, que se llama la citometría de flujo. ¿Okay? Si a usted le gusta la hematología, entonces en esa línea usted aprende a usar la citometría de flujo para determinar este blasto, si es mieloblasto, si es linfoblasto, si es monoblasto, también hay eritroblastos, hay blastos de todo tipo, ¿ok? El punto es que, y dependiendo de qué tipo de blasto sea, el tratamiento va a variar. Para nosotros tenemos otras técnicas, porque nosotros no vemos sangre periférica, nosotros vemos tejido, que vemos es biopsia médula ósea, y ahí le puedo hacer inmunistoquímica, pero bueno, peso por peso se complementan, pero es cierto que la citometría es más útil para estos casos. El punto es que estos blastos, así como ocupan la sangre periférica, también están ocupando la médula ósea y están desplazando todos los elementos normales. Me están desplazando leucocitos, me están desplazando plaquetas y me están desplazando eritrocitos. Entonces, en ese sentido, el paciente va a tener sintomatología propia de un paciente con pocos leucocitos, o sea, infección a repetición, no tiene defensa, va a tener una clínica de un paciente con pocas plaquetas, o sea que el paciente va a sangrar. Por ejemplo, la historia clásica es un paciente que, mira, se lava los dientes y el paciente fijo sangra. No hay forma de que no te lave los dientes y que no sangre. Lava los dientes y sangra. No toque esas pastillas. Dale, hablamos más tarde, ¿no? Se lava los dientes y sangra. A un punto que es anormal ya. Puede que tú te laves los dientes muy vigorosamente y bueno, puede que sangre porque pues, te das muy duro. Es por un trauma, ¿no? Pero tengo este paciente que por lo general son niños que las encías les sangran con mucha facilidad y el papá se preocupa, ¿no? Lo llevo entonces a hacerle un hemograma o lo llevo con el pediatra y el pacientito tiene pancitopenia, tiene todos los cuentas bajas. Entonces, le hace un frote de sangre periférica y ves esto, y chuleta. Ay, a la vida, una leucemia, chuleta por eso. Entonces ya tú sabes lo que pasa, ¿no? Claro, hoy en día las leucemias no son lo que eran hace 10, ni 20, ni 30, ni 50 años. Hoy en día, dependiendo de la leucemia, hay tratamientos y a unos pacientes les va bien, otros no tan bien, ¿no? Obviamente todavía no es una cuestión que se maneja a la perfección, pero sí han habido muchos avances y el paciente quizás no vivirá 100 años, pero vive y tiene cierta calidad de vida con el respectivo tratamiento. La clave aquí es, como siempre, un diagnóstico a tiempo. Y por supuesto, el paciente también puede tener anemia. Creo que ya expliqué por qué ocurre esto. Obviamente, esto no es eso es sintomático, ¿ok? El paciente te va a tener síntomas generales, va a estar con fiebre, va a estar con malestar general. Por ejemplo, si está anémico, ya dijimos que el paciente puede estar taquicárdico, se cansa con mucha facilidad y otra cosa es que te hace sudoración nocturna. Entonces, esas son cosas que te orientan a ti a que hay un potencial proceso que está ocupando la médula ósea. ¿Okay? O sea, una leucemia o una metástasis. Bueno, la metástasis es propia de otras edades, otras clínicas, pero bueno, para que usted se va haciendo una idea más o menos de cómo ocurre este negocio. Bien.
Vamos a saltar ahora al tema del hierro, el B12 y los folatos, ¿ok? Porque puede que tú tengas tu médula ósea óptima, pero no tienes material. Eso es como si tú contratas para tu casa un albañil, el tipo es un experto albañil, el tipo ha construyó no sé cuántos edificios aquí en Panamá, el man es un crack de la albañilería, perdón, y tú lo contrataste para que te hiciera un anexo en tu casa. Y entonces le pagaste, pero no le compraste ni el cemento, ni los bloques, ni la arena. ¿Ese tipo qué va a construir? O sea, el tipo está íntegro él, el tipo puede, pero si no le compras los materiales, ¿qué va a construir? Entonces, algo similar aplica para nuestro cuerpo. Tu médula ósea puede estar sanita, ¿ok? ¿Pero qué ocurre? No tienes los materiales para producir eritrocitos, hierro, B12 o folatos. Y si estos faltan, entonces el paciente puede hacerte eventualmente una anemia. Y la primera que vamos a estudiar es esta clásica anemia por deficiencia de hierro. O sea, el hierro es fundamental para que se produzcan y funcione adecuadamente la hemoglobina. De hecho, ese hierro en esa hemoglobina es la que hace que el eritrocito se vea así rojito, ¿no? Anaranjadito o moradito, dependiendo del protocolo que utilicen para teñirlo. Es decir, si lo que hace que el eritrocito se vea rojo es el hierro, si no hay hierro, no se va a ver rojo. O sea que se va a ver blanco, se va a ver pálido, ¿ok? Y también se va a ver pequeño. O sea que si tú ves un frotis de sangre periférica de un paciente con anemia por deficiencia de hierro, tú vas a ver eritrocitos pálidos y chiquititos. O sea que esa es una anemia que es microcítica, o sea que las células son más chiquitas de lo normal. Repito, para eso tienes que saber cuánto es el tamaño normal de un eritrocito. Y entonces también vas a tener eritrocitos pálidos, los aquí blancos, ¿no? Chiquititos y pálidos. O sea, es una anemia microcítica e hipocrómica, ¿ok? Entre otras cosas, obviamente aquí hay otra cosa como este de acrocito, etcétera, pero bueno, no nos enredemos hasta allá. Bien, la anemia por deficiencia de hierro, fuera de los síntomas que vimos anteriormente, los signos, hay otras cosas que el paciente puede tener. Quizás alguno de ustedes haya escuchado o haya presenciado o le han dicho esto de la pica. La pica es el deseo de comer cosas pues que no son comestibles. Supuestamente alguna vez, yo no sé a quién me contó, que durante el embarazo como que veía la tierra, o sea, la tierra así negra, mojada, y es como si tú vieras una hamburguesa o si vieras una carne así bien pretty, así una barbacoa, que tú sientes que la boca como que tienes unas ganas de comer. Se me decía esa persona, no creo quién contó eso, que veía la tierra y la tierra la veía como si fuera chuleta, no sé lo que te gusta a ti, un helado, o un dulce, o una hamburguesa, lo que te gusta a ti. Te da unas ganas de sentarse y hartarse de tierra. Supuestamente es porque hay un instinto natural de conseguir lo que no tenemos allí. Por ejemplo, la tierra puede tener hierro. Entonces, instintivamente, esa persona con deficiencia de hierro quiere adquirir hierro. Y entonces la forma de obtenerlo es comiendo tierra. Le digo supuestamente porque peso por peso, pues a ciencia cierta no sabemos todavía, o yo no he leído, por cierto, por qué ocurre esto, pero bueno, eso no es tanto mi curso, pero es curioso, ¿no? Es curioso. Otra cosa que le da mucho, por ejemplo, el hielo, comer cosas que no son comida, ¿no? Eso se llama pica. Bien, obviamente esto se suma a los otros signos que estudiamos en el principio de la clase, pecho pálido, taquicárdico, y obviamente si le mides el hierro en sangre, el hierro tiene que estar disminuido. Hasta ese punto ya tú tienes que decir, esto es una anemia por deficiencia de hierro. Bien, a ver, yo pongo agua aquí. Déjame revisar el teléfono a ver si alguien me ha escrito. Creo que no, me alegro. Ok, vamos a estudiar otros elementos que participan en esta dinámica o eso le llaman como propiedad en esta cinética del hierro. Estos elementos son la ferritina y la transferrina. Vamos a comenzar primero por la ferritina. La ferritina se encarga de almacenar hierro. ¿Okay? Entonces, ferritina te encuentras en muchos lados, ¿no? Hígado, vaso, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Entonces,
si tenemos mucho hierro en la sangre, entonces la ferritina va a estar más concentrada porque la ferritina tiene que agarrar ese hierro y almacenarlo, ¿ok? Pero lo contrario también aplica, ¿ok? Si el paciente tiene una deficiencia de hierro, entonces no necesitas ferritina, ¿ok? Entonces, si tú estudias al paciente, tiene el hierro bajo y entonces le mide la ferritina, entonces la ferritina debe estar baja, porque no necesitamos ferritina si no hay hierro. Entonces, una disminución de la ferritina te orienta a ti a que puede haber una potencial o una posible deficiencia de hierro. Como dice aquí muy bien la imagen del libro. O sea, hay poco hierro. No necesito almacenar hierro. Por lo tanto, los niveles de ferritina tienen o deben estar disminuidos. El otro elemento de la cinética del hierro es la transferrina. La transferrina se encarga de transportar el hierro en la sangre. Realmente no se mide directamente la transferrina, pero sí se mide la capacidad total de fijación de hierro, que es esto que está aquí, TIBC, Total Iron Binding, o sea, si es binding, creo que es binding, capacity, Total Iron Binding Capacity, capacidad total de fijación de hierro. Esto es lo que medimos cuando estudiamos una potencial deficiencia de hierro. Vamos a leer aquí en verde. ¿Qué sucede con la capacidad de fijación de hierro cuando hay deficiencia de hierro? ¿Ok? No tengo hierro. Por lo tanto, esa capacidad de fijación tiene que estar alta. Por ejemplo, es como un metrobús vacío. Un metrobús vacío tiene alta capacidad de poder albergar pasajeros. ¿Ok? Ponte que tú eres el hierro y el metrobús es la transferrina. O sea, el metrobús puede transportar mucha gente. Entonces, cuando el paciente tiene deficiencia de hierro, su transportador, que es la transferrina, tiene mucha avidez por el hierro. ¿Ok? O sea que aumenta esa capacidad de ligar hierro. Entonces, un aumento de esa capacidad de fijación transferir, pero esa capacidad total de fijación de hierro, te ayuda a ti a decir que existe una deficiencia de hierro. Entonces, también se suma eso a la disminución de ferritina. Entonces, esos son elementos que te ayudan a ti a abordar una potencial anemia, en este caso por deficiencia de hierro. A ver, ¿qué pasó aquí? Bien, vamos a pasar entonces al otro elemento que es el ácido fólico y la vitamina B12. El ácido fólico y la B12 son esenciales para el metabolismo del DNA. No solamente del DNA del eritrocito, sino también para el metabolismo del DNA de otros elementos de la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta materia prima es inadecuada, entonces el eritrocito no puede madurar adecuadamente y entonces liberamos eritrocitos que son prematuros desde la médula ósea. Un eritrocito prematuro es grandotote. Acuérdate que cuando tuviste tu clase de histología o hematología, cuando hablan de que el proeritroblasto, de que el eritroblasto normocrómico, etcétera, toda la maduración esa, tienes un proeritroblasto grandotote y a medida que va madurando, se hace más chiquitito, ¿ok? Más chiquitito. En este sentido, las formas inmaduras son muy grandes, así como cuando vimos antes el eritrocito, perdón, el blasto en sangre periférica es grandotote. Entonces, ¿qué ocurre? Yo necesito el folato y la B12 para que el eritrocito madure adecuadamente. Sin esos elementos, el eritrocito no va a madurar adecuadamente y entonces voy a liberar de mi médula ósea un eritrocito inmaduro, o sea, un eritrocito grande, como este que tenemos aquí. Compara de repente, ponte que esto es uno normal y mira este grandotote, grandotote, grandotote. Entonces, una anemia por deficiencia de folato o de B12 es una anemia macrocítica, donde los eritrocitos son enormes, son más grandes de lo normal. Como les dije, esta deficiencia también afecta a los leucocitos. Entonces, otra cosa que te encuentras es esto que está acá. Es un neutrófilo hipersegmentado. Si lo comparas con el neutrófilo que les presenté al principio de la clase, que tiene 3 lóbulos, este tiene, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es un neutrófilo hipersegmentado. Y esa hipersegmentación ocurrió porque ese neutrófilo tampoco pudo madurar adecuadamente y fue liberado así mismo a la sangre periférica. Entonces,
si tú ves un flux de sangre periférica y ves eritrocitos grandototes, o sea, macrocíticos, y neutrófilos hipersegmentados, más un laboratorio que te indique que hay anemia, eso te orienta a ti a que tú estás frente a una anemia por deficiencia de folatos o deficiencia de B12. Todavía no sabemos cómo diferenciar una de la otra y es lo que nosotros veremos a lo largo de lo que falta de la clase. Aquí te la pregunta, ¿eh? ¿Cómo distingues si lo que te falta es folato o B12? Bueno, quizá lo más fácil, lo más factible sea medir directamente los niveles de folato o de B12, o ambos, por cierto. Obviamente que si te falta alguno, pues lo repones adecuada o proporcionalmente. También desde el punto de vista clínico, la deficiencia de uno de estos te provoca ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, el B12 te provoca síntomas neurológicos, etcétera. Pero bueno, eso es la clínica que realmente no es full específica. Entonces vamos a ver cómo diferenciarlo, ¿ok? Bien. Vamos a decir que medimos B12 y B12 estaba bajo, ¿ok? Entonces, o folato también. ¿Por qué están bajos? Porque alguien tuviera deficiencia de folato o de B12. Lo primero que podemos preguntar es la dieta. ¿Por qué? Porque estos elementos se consumen en la dieta. Entonces, las personas con dietas estrictamente vegetarianas, en algún momento van a tener alguna deficiencia quizás de B12 o quizás también los desnutridos. A diferencia del folato, que si lo encontramos quizás en los vegetales y las frutas. Entonces puede que lo que tenga el paciente es algún grado de deficiencia nutricional. Por ejemplo, el folato también lo encontramos alterados en un paciente alcohólico, ¿no? Esa es otra causa de por qué puede estar anémico. La B12 se encuentra en productos cárnicos, huevos, lácteos, etcétera, ¿no? Entonces, una dieta no balanceada te puede llevar a deficiencia de estos elementos. De repente, los requerimientos de estos elementos aumentan en condiciones especiales, como un embarazo o un cáncer maligno, que es una redundancia de fondo. Bien, otra cosa que puede estar alterada puede ser que yo tenga mi dieta balanceada, o sea, yo como mis proteínas, yo como mis carbohidratos y mis grasas de una forma bien balanceada, o sea que mi dieta es adecuada, pero el problema entonces es la absorción, porque recordemos que todas estas cosas se absorben esencialmente en el intestino delgado, específicamente en el ilion terminal. Entonces, puede que lo que yo tenga es un problema a nivel de la absorción, ¿ok? Puede que tenga una enfermedad del intestino delgado, como la enfermedad celíaca, donde hay destrucción de las vellosidades, que eso altera la absorción, entre otras cosas, o la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Específicamente, la vitamina B12 necesita el factor intrínseco. El factor intrínseco, lo vamos a mencionar más adelante, el factor intrínseco se produce en la, esto, en la mucosa gástrica, ¿ok? Entonces, si yo tengo un problema con mi mucosa gástrica que me lleva a mí a disminuir el factor intrínseco, puede que eso altere eventualmente, no puede, eso va a alterar eventualmente la absorción de vitamina B12, o sea, no se va a poder absorber. Esto lo vamos a desarrollar con calma porque quizás es un poquito enredado. Bien, como dije anteriormente, ¿no? El factor intrínseco. Entonces, usted recordará de su clase de histología que la mucosa gástrica productora de ácido, o sea, la mucosa tipo oxíntica, tiene esencialmente dos tipos de células. Tiene otras, pero la más importante son dos tipos de células. Las células parietales, que producen el ácido clorhídrico, y las células principales o células Schiff, que producen enzimas, entre otras cosas. Bien, la célula parietal no solamente produce ácido, sino que también produce factor intrínseco. ¿Ok? Ese factor intrínseco es fundamental porque él se une a la vitamina B12 para que ésta pueda ser absorbida a nivel del ilion. O sea, si no hay factor intrínseco, no es imposible que se absorba la vitamina B12. O sea que si yo tengo un problema con el factor intrínseco o un problema en el hilo terminal, ya hemos visto que puedo pasar ahí, entonces eso me puede llevar a una deficiencia de vitamina B12 que eventualmente me lleva a mí a una anemia.
esa anemia se llama la anemia perniciosa. Por ejemplo, esto que está aquí es una biopsia de una mucosa gástrica, en este caso del cuerpo, que es lo más abundante, y aquí tú ves que no hay células parietales. Es más, tienes poquitas glándulas, porque hay una destrucción de medio autoinmune hacia las glándulas propias, ¿ok? Y ves que también está todo eso inflamado, lleno de linfocitos. Entonces, ¿qué ocurre? Mi cuerpo, al autodestruir mis células parietales, no voy a tener yo producción de factor intrínseco. Por lo tanto, no voy a poder yo absorber la vitamina B12 y sin B12, eventualmente yo voy a hacer una anemia perniciosa. Entonces me hacen un frote de sangre periférica y tengo eritrocitos grandototes y neutrófilos hipersegmentados. Y todo eso se generó a partir de una gastritis autoinmune. Para que veas lo que puede ocurrir. Otro ejemplo donde ocurre esto. Un paciente te hace un tumor o un cáncer en el estómago, lo operan y le quitan gran cantidad de las células parietales del estómago, ¿ok? Porque también tienen que operarlo, ¿no? Entonces, con el tiempo, sí, quitaste el cáncer, pero quitaste también las células parietales y eventualmente el paciente te puede hacer una anemia secundaria a la pérdida de células parietales. ¿Por qué? Porque esa parte del estómago, ¡fum!, la quitaron. Eso ocurre, de hecho, es otro ejemplo. Entonces, cada vez que yo pierdo células parietales por la razón que sea, eventualmente eso me va a llevar en menor o mayor medida a una deficiencia de factor intrínseco que se traduce a la larga en una potencial anemia por deficiencia de B12. En este caso, una anemia perniciosa. Bien, puede que también lo que esté afectado es mi ilion terminal, quizás por una infección o una enfermedad inflamatoria que al final se traduzca en que tengo defectos con la absorción. El mismo ejemplo aplica. Ahora ponte que el tumor me salió en el intestino delgado y hay que cortarme gran parte del intestino para poder curarme yo y que eso no se extienda. Es decir, me cortas gran parte del ilion a donde se va a absorber la vitamina B12, aunque esté ligada a factor intrínseco, no hay lugar para absorción. ¿Ok? Entonces, eso también puede traducirse al final del día en una potencial anemia por deficiencia de B12. En este caso no es ni por producción ni por factor intrínseco, sino porque no la puedo absorber a nivel del ilion terminal. Ya tenemos muchos escenarios de cómo se produce esta anemia por deficiencia de B12. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que está fallando o es el estómago o es el ilion terminal? ¿Okay? ¿Cómo yo sé dónde está el epicentro? Puede ser aquí en el estómago o puede ser que esté fallando el intestino. ¿Cómo lo diferencio? Bueno, hoy en día hay formas de diferenciarlo, quizás un poco más sencillas, pero otra que describe el libro que quizás no es tan práctica, pero bueno, te ayuda a entender el mecanismo fisiopatológico es este test de Schilling. ¿Okay? Pues vamos a tomarnos aquí unos 3 minutos y vamos a discutir más adelante ese test de Schilling.
Listo, sigamos entonces. Entonces vamos a... Ok, tenemos el escenario paciente con anemia. Vamos a decir que la persona se pasa su chequeo anual, laboratorio es un hemograma, anémico, le ven el frote de sangre periférica y el tipo pues tiene eritrocitos grandes y neutrófilo hipersegmentado. Vamos a decir que tampoco es una anemia de competencia porque pues es su chequeo anual, así que no es que está mal, pues. Pero bueno, lo que queremos es evitar que esa anemia progrese y darle su respectivo tratamiento. Además está decirles que si tú le das suplemento de hierro a esa anemia, no se va a corregir. Entonces hay que estudiar esa anemia a fin de que podamos corregir al paciente y a fin de que no progrese en el futuro a algo peor. Entonces tengo la sospecha de que es una deficiencia de vitamina B12 y quiero saber en qué sitio es que se está originando esa anemia. Entonces, puedo usar el test de Schilling, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué se hace? Con esa sospecha, se le inyecta al paciente B12 intramuscular, pero que no es reactivo, ¿ok? Entonces, en ese punto, al paciente, todos sus receptores de B12 se le deben saturar. O sea, el paciente está full de vitamina B12. Y entonces el tipo después, ¡glup!, se mete un shot de B12, pero en este caso que sí es radioactivo. Bien, el punto este es para diferenciar uno del otro. Vamos a ir desarrollándolo uno por uno. Esto no es fácil, pero bueno, después a usted le queda para que lo repase cómo sucede. Bien, ¿qué pasa si el paciente es un tipo normal, como asumo yo cualquiera de nosotros, previamente sano, o si es un paciente que tiene una dieta deficiente y que por eso es que tiene poco B12? Bien, entonces, ese paciente que se tomó su B12 radioactivo, entonces como su estómago está íntegro, produce factor intrínseco, entonces el B12 radioactivo se une al factor intrínseco y eventualmente eso es absorbido en el ilion, porque es una persona sana, o sea, su ilion y su estómago están perfectamente sanos, ¿ok? Entonces, ese B12 radioactivo llega a la sangre, pero acuérdate que la sangre ya está full del B12 inicial no radioactivo. Entonces, el paciente queda sobresaturado de B12. En este caso, B12 radioactivo en exceso. ¿Ok? Y el paciente, ¿qué hace con las cosas que están en exceso? Las elimina. En este caso, las elimina por la orina. ¿Ok? Entonces, una persona normal que produce su factor intrínseco y que tiene su ilion íntegro, entonces te va a orinar todo ese B12 radiactivo por la orina. Y entonces ya yo me quedo como que, mira, su estómago, sus células parietales están funcionando bien y su ilion también. Que probablemente este paciente se beneficie de suplementos o de una dieta más balanceada. Cool, hasta ahí estamos bien. Ahora, si es un paciente con una anemia perniciosa per se, o sea que hay un problema con las células parietales del estómago, entonces ese paciente no tiene factor intrínseco. ¿Okay? Acuérdense que, ¿qué hace ese factor intrínseco? Ese paciente se toma el shot de B12 radiactivo y entonces eso llega al estómago y entonces no hay factor intrínseco. O sea, no se liga el B12 y se queda el B12 ahí existiendo como si nada. Como no se une a factor intrínseco porque no hay factor intrínseco, nunca pasa a la sangre, ¿ok? Tampoco a los riñones, ni tampoco el paciente lo va a orinar. Entonces le mides el B12 reactivo en orina y si tú ves que está ausente, entonces hay un problema con la absorción de B12, ya sea la anemia perniciosa o algún otro escenario. La pregunta es, ¿cómo entonces lo distinguirías? Bien, ya determiné que hay un problema con la absorción de B12. Entonces pasamos a la fase B2 del test de Schilling, que ahora el paciente también se le va a administrar factor intrínseco. ¿Okay? Entonces el paciente tiene un problema a nivel de la célula parietal. O sea, si el problema es una anemia perniciosa per se, entonces darle factor intrínseco exógeno corrige todo esto. Entonces el paciente, la B12 se absorbe
se satura y eventualmente el paciente la orina. ¿Ok? Entonces, puede que lo que tenga el paciente es un problema a nivel del estómago, como una gastritis autoinmune. Entonces, se le da tratamiento para esa gastritis autoinmune y si esa es la causa, eventualmente el paciente mejorará. ¿Qué ocurre? Si a pesar de todo esto, el paciente no me orina el B12 radioactivo, lo mido y no hay nada, quiere decir que no se está absorbiendo el complejo B12 factor intrínseco, porque el factor intrínseco no me resolvió el problema. O sea que el problema está ocurriendo a nivel de la absorción. ¿Okay? El problema está ocurriendo en el intestino delgado, más concretamente hacia el ilion terminal. O sea que lo que está enfermo en el ilion terminal, quizás por una enfermedad celíaca, quizás por una enfermedad inflamatoria intestinal, quizás por una infección, y dependiendo de eso se le da su respectivo tratamiento. O sea, esto es útil para saber si el tratamiento va a ser suplementos, o el tratamiento es enfocado al estómago, a las células parietales, o si el tratamiento va a ser enfocado entonces al intestino delgado como tal. Entonces ves que todos te producen la misma síntoma, la misma clínica, pero puede que el problema esté aquí, o esté acá, o esté por allá. Entonces ves cómo, quizás no se hace en la práctica, pero es interesante conocerlo para ver cómo se comporta la enfermedad. O sea, eso te reitera los mecanismos de cómo se produce la enfermedad. O sea, cómo es la fisiopatología de una anemia por deficiencia de B12. ¿Sí? Es bien bonito, ¿no? Obviamente yo he entendido esto como la tercera vez de esta clase, ¿no? Ya me caló. A la primera no, a la segunda más o menos, pero ya a esta vez sí me caló un poquito. O sea, esto es estudiando. No crean que lo van a aprender automáticamente, ¿no? Si, bueno, si se aprende automáticamente, pues lo felicito, pero toma su tiempo. Bien. Por supuesto, si yo pierdo eritrocitos por un sangrado, eventualmente, dependiendo de la magnitud de la hemorragia, eso me va a mí a anemizar, ¿ok? Bien, repito, si es un sangrado obvio, obviamente, pues eso me va a llevar a anemia. Y no hay que estudiar nada, simplemente hay que corregir ese sangrado y el paciente eventualmente debe mejorar. Bien, el asunto que requiere un poquito más de estudio es cuando el sangrado es oculto. Por ejemplo, puedes tener un paciente con un cáncer colorectal incipiente que quizás no es tan grande para producir síntomas, pero sí sangra. Poquito, 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 poquito. Y el paciente progresivamente se va anemizando. ¿Okay? El paciente, pues, cada vez que va a su chequeo, el tipo está más anémico, más anémico, más anémico. Pero el tipo dice, yo no me siento mal realmente, pero sí está perdiendo sangre progresivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa sangre se puede mezclar con las heces y entonces eso te hace obviar la sospecha. Por eso es que todos los pacientes mayores de cierta edad, 45, 50 años, con una anemia, es importante hacer el tamizaje con colonoscopía y sangre oculta en heces, porque hasta que se demuestre lo contrario, una anemia progresiva y asintomática puede ser un cáncer, un cero digestivo secundario a un cáncer colorectal. Y la idea de eso es abordar esto a tiempo, antes que eso crezca, haga metástasis, y entonces ya la consecuencia sea catastrófica. Bien. Otra cosa que puede ocurrir es que mis eritrocitos se destruyan, ¿ok? En el contexto de una hemólisis. Puede ser que el mismo eritrocito se destruya o que los componentes de él estén fallando. Por ejemplo, la membrana sea defectuosa, como vimos, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la parte de líquidos y electrolitos, que le ponen una solución hipotónica y ¡blup! Se infla y se puede explotar. Si la membrana es inadecuada, puede que la hemoglobina sea inadecuada per se, como por ejemplo la anemia falciforme, o puede tener un problema metabólico que es más raro, pero pues puede ocurrir, ¿ok? Por lo general, algunos de esos componentes puede existir o coexistir, mejor dicho. El punto es que estos eritrocitos inadecuados no se pueden deformar con tanta facilidad. O sea que su vida media es mucho menor a la de un eritrocito normal y van a ser destruidos en el vaso con mayor facilidad. Entonces, esos eritrocitos pueden ser destruidos por factores que son externos o propios del mismo eritrocito. Vamos a evaluarlos en ciertos escenarios. ¿Qué factores externos, en este caso se llaman extracorpusculares, pueden destruir eritrocitos? Bueno, puede que el paciente tenga una anemia autoinmune, como le ocurrió a una doctora que trabaja ahí conmigo, que me dice, Chus Obregón,
llegué y nada más que subí las escaleras y estoy cansada. Chuzo, yo hago ejercicio y me canso. Entonces, como esto fue en el COVID, yo dije, chuchi, bueno, esta tiene COVID, ni modo, porque el COVID produce disnea y bueno, toca ese la disnea. O sea, tú tocas ese la prueba de COVID. Fue a hacerse su prueba de COVID, salió negativa y se hizo un hemograma y tenía la hemoglobina por el piso, como por 5 por ahí. Entonces, cuando tú tienes una hemoglobina en 5 y eres una persona de 50 años, lo primero que tú piensas en ausencia de un sangrado evidente es en un cáncer oculto. Entonces, ahí viene entonces el abordaje de la anemia. Endoscopía, colonoscopía, hemograma completo, todo. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué le descubrieron? Que lo que tenía era una anemia hemolítica secundario a un proceso autoinmune de fondo. O sea, su propio cuerpo le está destruyendo sus eritrocitos. Entonces, por eso es que viene con esta clínica, que parece mentira, pero sí aplica. O sea, taquicárdica, no puedo subir un piso porque me canso muy rápido. Antes yo era sano y digo, eso me preocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tan poquitos eritrocitos que el corazón tiene que recircularlos con violencia rápidamente. Eso produce taquicardia. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, con inmunomoduladores, ¿ok? Lo otro puede ser que tengan una infección como la malaria, obviamente eso tiene su clínica y su tratamiento dirigido. Hay medicamentos que producen eso, o quizás un paciente con un reemplazo de una válvula del corazón, que eso produce trauma mecánico y obviamente puede traumatizar directamente a los eritrocitos. Entonces, cuando ocurren estos traumas intravasculares, por ejemplo, secundarios a una prótesis vascular, tú vas a ver eritrocitos con formas irregulares, porque hay formas extrañas que también llaman los esquistocitos, ¿no? Como por ejemplo, esto que está acá y que helmet cells, que son eritrocitos con formas funny, formas anormales. Bien. Otra cosa que puede estar mal son los defectos intrínsecos de los materiales del eritrocito. ¿Okay? Puede que esté fallando la membrana plasmática, las enzimas del eritrocito o la hemoglobina. Entonces, recordemos que la hemoglobina es una proteína con 4 subunidades. Entonces se llaman tetramérica. O sea, tiene 4, tetra de 4, ¿no? 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Hay ciertas mutaciones que hacen que esa hemoglobina se sintetice de forma inadecuada. El mejor ejemplo, que usted conoce ya, es la anemia falciforme, y otro que no es tan conocido porque no es propio de nuestro medio geográfico son las talasemias. Aquí está, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, 4. Bien, vamos a hablar un poquito de la anemia falciforme. En la anemia falciforme tenemos una mutación en la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina normal va a hacer que el eritrocito se pliegue en una forma inadecuada. Pero eso no ocurre siempre. Eso ocurre cuando el cuerpo entra en algún estado de estrés, como por ejemplo una infección, una fiebre, y por alguna razón el cuerpo queda en un estado de hipoxia, o sea, desoxigenado. Entonces, cuando ese eritrocito se desoxigena, entonces su forma, ¡puf! Él cambia de forma, se pliega, por así decirlo, y adquiere esta morfología en forma de hoz, o a mí me recuerda más como un guineo o un plátano, ¿no? Pero por eso que se llaman falciformes, ¿no? En inglés sickle cell. Sickle es como la cosa que carga la muerte. Es como el palo ese con un cuchillo arriba. Así como con el que tenía puro hueso. Así, sickle cell disease. Por la morfología anormal de los eritrocitos. Bien. ¿Cuál es el problema con estos sickle cells, con estos eritrocitos con morfología anormal? Yo les dije ya que el eritrocito tiene que pasar por muchos capilares. O sea, hay capilares tan chiquititos que nada más cabe un eritrocito a la vez. Y para eso, el eritrocito tiene que ser flexible. Su membrana tiene que, deformarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Este eritrocito falciforme no se puede deformar. Y cuando él llega a un vasito chiquitito, el tipo se queda trabado ahí, se obstruye en el vasito. Y atrás de él viene todo el chorro de sangre y se genera en ese vasito una obstrucción. Entonces, el órgano que tenía que ser irrigado por este vasito se queda sin su respectivo aporte sanguíneo. ¿Okay?
Entonces, ese órgano o esa región anatómica va a sufrir lesión celular por isquemia, secundario a unos eritrocitos falciformes que se atascaron en la microvasculatura y generan algo similar a lo que repasamos nosotros con la aterosclerosis. O sea, el efecto neto desde el punto de vista fisiopatológico es un vaso obstruido. En este caso, es un vaso obstruido secundario a eritrocitos que no pueden pasar con facilidad y lo que hacen es bloquear el paso de sangre. ¿Cuál es el problema real detrás de todo lo que estoy diciendo? Que eso es extremadamente doloroso para el paciente, al punto que es incapacitante y el paciente pues sufre mucho, sobre todo los niños. Eso es extremadamente sintomático. Hasta hacen esas crisis de dolor agudo que no es que te manejen en casa, tienes que estar hospitalizado con medicamentos fuertes. Hay que ponerle oxígeno porque hay que reoxigenar ese cuerpo, porque lo que yo quiero evitar es que este eritrocito se flatee. Entonces, ¿cómo evito eso? Evitando estados de desoxigenación. Entonces, esos niños sufren mucho, y obviamente los adultos también. Es una enfermedad muy incapacitante y se transmite, por eso es que se transmite de un padre que sea portador o que sea portador asintomático. Por eso es que cuando tú te vas a casar, entre las cosas que te piden una electroforesis de proteína para saber si tú tienes esta hemoglobina normal, para que sepas o para que evites tener un hijo que nazca con esta anemia falciforme. ¿Por qué? Porque eso es muy doloroso para el niño. Esa es la única forma de transmitirlo, ¿no? No es que aquí seamos nazis ni fascistas, pero la única forma de evitar que transmita esto es evitando que las personas que lo tienen, lamentablemente se reproduzcan, porque es muy sintomático. Yo me acuerdo cuando tocó rotar en la hospital del niño, aparte que como se destruyen muchos eritrocitos en el vaso también, porque se quedan atascados y se destruyen, se libera un montón de los productos de la hemoglobina, bilirrubina, y se ponen amarillos los pacientes en estas crisis, crisis avascular, le llaman, crisis de vasoclusiva, que es la cosa. Amarillo, tú le das aquí la esclera, que es la parte blanca del ojo, amarilla totalmente. Eso tiene que decir que él está haciendo hemólisis activamente. Y el paciente, chuzo, todo le duele, ¿okay? Porque no le está llegando sangre al cuerpo, sobre todo los huesos, la cabeza del fémur, hacen una necrosis vascular del fémur, que eso sí duele. Los niños lloran, porque eso es muy sintomático. Obviamente yo no lo sé porque gracias a Dios no lo sufro, pero el que lo sufre, es bien dramático. Entonces, pues eso es lo que queremos evitar, ¿no? Que la persona que lo padezca no lo transmite, es la única forma de evitarlo. Entonces, ese niño está por ahí normal, hasta cierto punto funcional, pero el problema es cuando él entra en un estado de desoxigenación, de hipoxia, un estado de estrés metabólico. Entonces, ahí viene la crisis, ¿okay? La crisis vasoclusiva y vienen los síntomas. Es bien dramático, ¿ok? Al final el exceso de bilirrubina predispone a piedra en la vesícula, el vaso se infarta porque se saturan de eritrocitos anormales al punto que hay que quitárselo y también te pueden hacer falla renal. O sea, es un paciente con muchas comorbilidades. Y lo peor de esto, por lo que has escuchado, esto no tiene cura, ¿ok? Y objetivamente no hay forma de tratarlo ni de evitarlo. O sea, prácticamente el paciente con anemia falciforme, que no es igual que portador, por cierto, no es igual que portador, está destinado a eventualmente hacer alguna de estas crisis, eventualmente. Bien. Esta no más para mencionarla porque la verdad es que esto no ocurre tanto en nuestro medio porque no nos corresponde, son las talasemias, ¿no? Que hay mutaciones en alguna de las cadenas. El punto es que eso disminuye la cantidad de hemoglobina que tiene el eritrocito. Entonces, obviamente, tú vas a ver eritrocitos chiquititos, con menos hemoglobina, y también lo vas a ver blanquitos y con un centro oscuro. Se llaman las target cells o células targetoides, o también le llaman células de tiro al blanco. Pueden orientarte a una talasemia, pero no son sine qua non de talasemia. También encuentras target cell en la anemia falciforme, porque aquí hay algunas, ¿no? Porque obviamente aquí también están las sickle cells. También encuentran deficiencia de hierro, pero es para que sepas que la target cell la puedes encontrar en varios tipos de anemia. Bien, lo otro que puede ocurrir es que la membrana per se del eritrocito sea difícil de manipularse, ¿ok? Y entonces ese eritrocito no va a poder pasar con facilidad a través de los capilarcitos, de una forma similar a lo que vimos con la sickle cell disease.
En este caso, esto ocurre, por ejemplo, con esta esferocitosis, que es un eritrocito gordo, así redondo, que no puede pasar a través de los capilares y entonces se destruyen porque son eritrocitos inadecuados. Eso ocurre en el contexto de esta esferocitosis hereditaria, que yo nunca he visto eso, siempre lo escucho en las clases, pero eso es, pues, rarísimo. Yo no lo he visto. Bien, recapitulando, el eritrocito no tiene ni núcleo ni mitocondrias, tiene poquitos organelos, tiene membrana y obviamente mucha hemoglobina. Como no tiene mitocondrias, él no puede hacer fosforilación oxidativa, por lo que si así lo requiere, él necesita la glucólisis para poder obtener energía. O sea, ¿qué puede ocurrir? Puede que tenga vías enzimáticas de esa glucólisis que estén anormales o que estén alteradas. Por ejemplo, puede tener esta deficiencia, de glucosa 6-fosfato, que cuando el eritrocito se estresa, ¿ok? Está frente a un estrés oxidativo. Entonces, se va a lesionar mucho y no se va a poder reparar. O sea, el eritrocito va a tener deficiencia o dificultad para resistir algún tipo de estrés, infecciones, estrés oxidativo, medicamentos, y entonces al no poder repararse, el eritrocito va a ser destruido y hasta que no quites ese estrés, el paciente va a hacerte la anemia, ¿no? Es otra causa de cómo puede ocurrir una anemia secundaria a un defecto, en este caso, metabólico. Bien, también pueden constituirse defectos que son intracorpusculares, ¿no? Defectos propios del eritrocito que eventualmente te llevan a anemia. Pero bueno, una cosa importante de todas estas cosas que yo les he dicho, talasemia, anemia falciforme, esferocitosis y esas metabólicas de la glucosa 6-fosfato, todas son cosas raras porque son hereditarias. Y otra cosa, al ser hereditarias y hacer así de punto de vista genético, pues cura como tal, pues no puedes corregir los genes, pues me explico. Pero por eso son raras. Otra cosa que puede ocurrir es la anemia en el contexto de una enfermedad crónica. Enfermedad crónica como un cáncer. Un paciente con un cáncer curado, ¿por qué te hace anemia? O sea, no hay sangrado activo. Un paciente con una enfermedad autoinmune, una artritis reumatoide, ¿por qué te puede hacer anemia? ¿Okay? Al final del día, hay varias razones. Yo traté de resumírselos de la forma más práctica. Este paciente que está con una enfermedad crónica, o sea, un paciente que está clínicamente debilitado, al final lo que él tiene es dificultad para utilizar el hierro. Entonces, este paciente te va a almacenar el hierro de una forma inadecuada y va a tener dificultad para que ese hierro sea aprovechado por los tejidos. Entonces, en este paciente con enfermedad crónica, anemia, perdón, por enfermedad crónica, perdón, vamos a tener también anomalías a nivel de la cinética del hierro. Por ejemplo, dice aquí en verde, si existen anomalías con la liberación del hierro, ¿qué sucederá con la ferritina y la transferrina? Entonces, el paciente este no tiene per se deficiencia de hierro. Lo que tiene es mala utilización de hierro. Hasta cierto punto puede tener hierro en exceso. Si tienes mucho hierro, entonces la ferritina va a tener que almacenarlo. ¿Okay? Aumenta la ferritina en este escenario y como el hierro está inapropiadamente almacenado, no se va a poder ligar más. Por lo tanto, esa capacidad total de ligar hierro va a estar o debe estar disminuida. Entonces, en la enfermedad crónica, los hallazgos de la cinética de hierro son lo contrario a lo que vemos en la deficiencia de hierro, porque es difícil el aprovechar ese hierro. Bien, forma parte del abordaje de la anemia y ahí sí participan muchos de ustedes. Por eso yo digo que ustedes, el laboratorio per se, como tal, son llamados a ser expertos en morfología, por lo menos de sangre periférica. Entonces, saber interpretar un frote de sangre periférica es una herramienta súper útil y hasta cierto punto fundamental para el tratamiento de cualquier enfermedad hematológica, hablando específicamente en este punto de las anemias, porque nos ayuda a nosotros a determinar o a orientarnos qué tipo de anemia estamos nosotros lidiando. Entonces, es importante evaluar la morfología, ¿ok? Puedes tener eritrocitos chiquititos, muy grandes, microcíticos, macrocíticos y otros que tienen formas que no son las normales, ¿no? Funny shape. Sabemos que frente a una anemia microcítica, hasta que se muestre lo contrario, lo que tienes es una deficiencia de hierro. Vimos que cuando hay eritrocitos grandototes, macrocíticos, entonces te orienta a ti
a lo que tienes es una deficiencia de B12 o de folatos. Recuerda también, es normal o es esperado encontrar neutrófilos hipersegmentados. Y lo otro también que vimos es que tú puedes encontrar eritrocitos con morfologías anormales. El mejor ejemplo que se me ocurre son estos falciformes propios de la anemia falciforme, o vimos los targetoides que encontramos en muchas enfermedades, ¿no? Talasemias, también la propia anemia falciforme, etcétera, ¿no? Voy rápido porque obviamente usted asumo que esto lo da en su respectivo curso de hematología. Bien, el paciente tiene la anemia. Bueno, entonces, ¿el médico qué le hace a esa anemia? Bien, lo primero es determinar qué está causando la anemia. Y lo segundo es qué tan grave es. Porque obviamente no es un paciente con una hemoglobina de 2 no puede estar por la calle, en la casa, tiene que hospitalizarse porque el tratamiento es mucho más agresivo que un paciente con una hemoglobina, qué sé yo, en 10. Ese estoy más tranquilo. Entonces, si lo que tengo es una anemia por deficiencia de lo que sea, lo correcto o quizás lo lógico sería complementar esa deficiencia. Si en el caso ya sea de hierro o de folatos o de B12. Repito, si un paciente que lo avaliaron y el tipo joven previamente sano, él necesita como derivado, hay que transfundirlo, ¿okay? Porque esto tiene que ser rápido, porque se puede morir. O, por ejemplo, si es una anemia perniciosa, donde lo que tengo es un ataque autoinmune a mucosa gástrica, entonces, hasta que yo no corrija ese ataque autoinmune, el paciente va a seguir anémico, ¿okay? Entonces, el abordaje aquí es fundamental. Bien, otra cosa que usted también evalúa como parte de su práctica de laboratorio es los reticulocitos. El reticulocito es la etapa previa al eritrocito maduro. Entonces, por así decirlo, el reticulocito es una especie, o no una especie, es un eritrocito maduro. Y tú puedes tener un aumento en la cuenta de reticulocitos dependiendo si el paciente tiene o no una anemia. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está perdiendo eritrocitos, la médula ósea comienza a bombardear a toda mecha eritrocitos y puede que en ese intento descontrolado se le escapen algunos reticulocitos. Se llaman retis, voy a decir retis porque es más fácil de decir. Entonces, un paciente con aumento de retis en sangre periférica puede que tenga una médula que está hiperactiva. ¿Por qué? Porque puede que haya una anemia de fondo. ¿Ok? Obviamente, si hay un problema en la producción de eritrocitos, tampoco se van a producir retis. ¿Ok? Entonces, si la cuenta de retis es normal, ya mi anemia no es por hemólisis, por ejemplo. Mi anemia es porque no hay materia prima para sintetizar eritrocitos ni tampoco reticulocitos. Pero si el paciente está sangrando, un paciente previamente sano, la médula ósea sí va a comenzar a bombardear y va a liberar eritrocitos y también reticulocitos. Entonces, cuando tú ves muchos reticulocitos en sangre, quiere decir que el paciente es una pérdida aguda. O sea, está perdiendo anormalmente eritrocitos y la médula se está tratando de compensar. Entonces, el reti, desde el punto de vista morfológico, es muy parecido a el eritrocito, pero cuando lo ves con esta tinción, que es una tinción, si no me equivoco, puedo equivocarme si no me corrigen, azul cresil brillante, creo que se llama, cresil blue, azul cresil, no me acuerdo, se ve con estos granulitos oscuros, ¿no? Que son remanentes todavía de núcleo, remanentes del núcleo. Entonces, esto te va a distinguir un reti versus un eritrocito maduro, más o menos tiene el mismo tamaño, estos no son tan grandes. Entonces, si tú ves mucho reti en sangre, quiere decir que el paciente está perdiendo eritrocitos y que la médula ósea está tratando de compensar. Y bueno, ya para terminar la última parte de esta clase, vamos a hablar un poquito de la policitemia. ¿Okay? Hay muchos eritrocitos anormalmente, o sea, estás por encima del nivel. Entonces, depende de qué tan elevado sea esto, esos eritrocitos van a hacer que la sangre esté sobrecargada, más viscosa, y eso puede traducirse en cierta sintomatología como la que tenemos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy produciendo muchos eritrocitos. ¿Quién produce eritrocitos? La médula ósea y la eritropoyetina. O sea que hay un problema en alguno de esos dos sitios. La primera causa de una policitemia obedece a algo neoplásico. ¿Ok? Yo tengo una hiper o una sobreestimulación de la médula ósea en función de algo neoplásico.
Esa entidad se llama la policitemia vera y forma parte de los síndromes o las neoplasias mieloproliferativos. Bueno, es un paciente, ponte que yo, previamente sano, tranquilo, me va a hacer mi chequeo anual, todo bien, no sé qué, corazón bien, bien, hábito alimenticio bien, buena dieta, peso dentro de los rangos esperados, normales, cool. Además de tu laboratorio control, y cuando van a tener una hemoglobina de 20, una hemoglobina de 20. Está raro eso. Demasiado alto esa hemoglobina de 20. Entonces, eso hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga un gen, como por ejemplo es el JAK2V617F, creo que es así, que ese gen estimula mucha producción de elementos de la médula ósea. Puede que esos elementos de la médula ósea que estén estimulados en exceso sean la línea de eritrocitos. Y por eso yo tengo una hemoglobina en 20. ¿Cuál es el problema? Esta policitemia vera con el tiempo puede evolucionar y se puede transformar en una leucemia. Entonces, con el tiempo, si a mí no me dan tratamiento y no me estudian, puede que con el tiempo esto se complique y yo haga sea una leucemia, y entonces eso ya tiene obviamente su connotación. Entonces, si yo tengo una policitemia vera, ¿cómo tú esperas que esté el nivel de eritropoyetina? Bueno, tengo demasiados eritrocitos, por lo tanto no necesito eritropoyetina. Entonces debe estar baja. Eso se llama retroalimentación negativa, que si tenemos chance, es un concepto que estudiaremos en la clase de los órganos, las glándulas endocrinas. ¿Okay? Entonces, si tú tienes un paciente con policitemia vera, la médula ósea del paciente ese va a tener aumento de todos los elementos, incluyendo aumento de la serie roja. Vas a encontrar mucho precursor de serie roja, mucho precursor de granulocitos y mucho precursor de megacarocitos. Perdón, o sea, todo va a estar aumentado. Eso se llama panmielosis, ¿ok? Es que todo está sobrecargado de esa médula ósea. Entonces, eso es peligroso porque eso se puede transformar, ese descontrol se puede transformar al final del día en una potencial leucemia, si no le prestas atención. Bien, esto fue con respecto a la parte neoplásica tumoral. Pero ¿qué pasa si lo que me está haciendo Gron es que tengo mucha eritropoyetina? ¿Ok? Recordemos que la eritropoyetina se libera en base a un estímulo, pero ¿qué pasa si no se está liberando en base a un estímulo? ¿Ok? Tengo un sitio ectópico productor de eritropoyetina. Entonces, recordemos, ¿no? ¿Por qué yo necesito más eritrocitos? Bueno, puede ser que yo tenga, por ejemplo, mayor requerimiento de oxígeno. Por ejemplo, como un trabajo que hice cuando roté allá en Bogotá, que era sobre las neoplasias mieloproliferativas. Por eso que me hacen algunas cosas de esto, porque me tocó hacer ese trabajo. Entonces, como esta gente vive a alturas mucho más grandes de nosotros, todos ellos tenían hemoglobinas anormalmente altas. Bueno, no todos ellos. Me llamó la atención ese trabajo que habían hemoglobinas altísimas ahí, o sea, todas arriba de 17, algunas llegaban a 20. Entonces tú dices que bueno, pero no es nada neoplásico porque ¿qué pasa? Esa gente vive a una altura muy elevada y por lo tanto requiere mayor cantidad de eritrocitos y de hemoglobina para poder aprovechar esa menor concentración de oxígeno. Entonces, tener alto nivel de eritropoyetina es una respuesta fisiológica normal para una persona que vive a grandes alturas. Eso es perfectamente fisiológico. Eso me llama mucho la atención. En papel, cualquier persona que tenga una hipoxia crónica va a tener niveles altos de eritropoyetina porque requiero más eritrocitos. ¿Okay? Es una enfermedad pulmonar que conlleva hipoxia, una enfermedad cardíaca como la patología de Fallot, por ejemplo. Todo lo que hay hipoxia en un momento va a demandar mayor cantidad de eritropoyetina. ¿Okay? La respuesta es en base a la hipoxia. ¿Okay? Entonces, si no corrijo la hipoxia, eventualmente el desenlace puede ser una policitemia. También hay otros escenarios más raros donde puedo tener tumores productores de eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, un tumor, un carcinoma a nivel renal puede suceder, entre otros, ¿no? Entonces, también es válido estudiar esas causas para ver por qué ese paciente tiene una hemoglobina en 20, que también es raro, pero puede ocurrir. Creo que, no. Entonces, tengo este paciente con
exceso de hemoglobina, ¿ok? Sangre muy viscosa, ¿ok? Entonces, una terapia para esos pacientes, aparte de descubrir qué es lo que está causando la enfermedad de fondo, es que le hagan constantemente flebotomías para poder descargarle ese exceso de sangre. Eso se hace, de hecho, ¿no? Las flebotomías constantes para remover ese exceso de sangre. Y bien, esta imagen se la puse aquí porque ya que ustedes son expertos flebotomistas, para que se ofendieran y vieran quizás todos los incorrectos de esa imagen, ¿no? Y quizás después lo podemos discutir en un taller. Todas las posibles cosas que esta persona está haciendo de forma incorrecta. Ustedes me dirán porque ustedes son los cracks en eso, yo no. Listo, muchachos. Vamos a terminar aquí por hoy. Mira, yo pretendía dar la otra clase, pero ¿qué va? Es imposible. Para poder dar las clases, tuviera yo que recortar material de una, y para una clase recortada, como que, no, es todo un nivel universitario. Dudas, preguntas, comentarios. Algo que no quedó claro. Curiosidades. Bueno, si no hay nada más nada, entonces seguimos con la rutina de nosotros. Les programaría yo el día de mañana su taller. Debe ser de el sodio y quiero tratar de incluir también el potasio, ¿okay? Porque ese tema pues es importante tratarlo para discutirlo. Y si todo sale bien, y espero que salga bien todo, lo discutiremos nosotros entonces el lunes. Ya con eso tenemos creo que 4 talleres, ya tenemos una buena cantidad. Entonces les exhorto a los que saben que están flojos, no tengo que decírselos yo, a que traten de ponerse en las pilas y traten de rescatar su nota. O sea, esa es su responsabilidad, no la mía. Yo trato de ser flexible, le doy chance, pero si usted no pone su parte, tampoco puedo regalar las notas. O sea, no tiene sentido eso. Entonces, los que están flojos, repito, tienen todavía chance de ponerse en las pilas. Otra cosa, el segundo parcial se lo quiero poner yo hasta la segunda clase de esto de la sangre, ¿ok? Entonces vendría en el segundo parcial el sodio, todo lo que es líquidos, electrolitos con el sodio, vendría también el potasio, vendría el ácido base que le dejé yo grabado, vendría lo de hoy y lo que veremos la otra clase de los leucocitos y las plaquetas y factores de coagulación. O sea, no va a ser la otra semana, pero es para que vayan estudiando, ¿ok? Para que tengan eso muy en cuenta. Entonces, no tengo que apurarlos yo, aprovechen. Yo les doy chance, miren que yo no hago tarea. O sea, que apenas que yo lo dejo el lunes, ustedes en la tarde, ustedes son libres de mí hasta el viernes. Yo creo que este es tiempo de sobra. Entonces, creo que no, en ese sentido no debe haber excusa. Pero bueno, lejos de este pseudo regaño, que no es más regaño, es exhortarlos a que se pongan las pilas. Yo sé que algunos pueden. Entonces, pues, nos veremos entonces nosotros el lunes. Tienen dudas, preguntas, comentarios, el chat siempre está disponible. Y bueno, cuídense y que estén bien ustedes. Pues, chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.